Quítate las sábanas, porque es momento de Despertar, el programa de habla hispana de la Radio Latina de Luxemburgo, que te ayuda a iniciar el fin de semana con buen humor, entretenimiento, cultura y actualidad. Y con ustedes, Irene Barranco y Jesús Flores. Muy buenos días, Luxemburgo. Hoy me acompaña el asistente de Iron Man, no por su superpoder de pegarle al micrófono, sino porque tiene los labios hoy color rojo domingo luxemburgués. Ella es Irene Barranco. Hola, Jesús Flores. Qué bien me has anunciado, me encanta. Claro, Para los curiosos que nos estén escuchando por la radio, estamos en YouTube y puedes observar muy bien mis labios rojos, como bien ha dicho Jesús. Sí, muy... Bueno, no sé qué decir, apasionados, eróticos, pareces una piloto de avión, pareces una profesora intelectual muy... Bueno, antes del programa me ha llamado otra cosa, de lo que hay por la calle de Estrasburgo. No, para nada, sí. Pero bueno, despierta las fantasías de muchos que estamos aquí. A ver, mis pintas que llevo hoy tiene una explicación. Y además es que Jesús me ha pedido que venga así hoy, porque está relacionado con el tema. ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar sobre los niños y la educación. Sí, eso, del sistema escolar en Luxemburgo, porque nos lo han pedido un montón en los comentarios de todas las redes, que ¿cuáles son? Por supuesto, recordemos. Bueno, estamos en YouTube y en eBooks como Despertar Luxemburgo. Y también estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Despertar.Radio Latina. Muy bien, hemos hecho los deberes. Mira, Irene, ¿cómo te ha ido esta semana antes de...? Me ha ido, sí, tú ya lo sabes, espérate, te traigo una cosa. Ajá, ¿qué me has traído? Tu regalo de cumpleaños. Mira. Mira, gracias a Dios me lo trajiste porque ya me estaba comprando un Buzz Lightyear para rescatarlo hacia estilo Toy Story. Lo que estamos haciendo no es muy radiofónico. La gente que no nos está viendo por vídeo, le he traído el gorro que él me prestó hace una semana. El capuchón. Que me prestó un gorro porque llegó el frío a Luxemburgo y vinimos aquí con unos gorros. Y bueno, me encantó tanto que le dije, por favor, préstamelo, que tengo un fin de semana previsto en Berlín. Y me lo llevé. Mira, tiene un montón de admiradores. Y por cierto, también yo te traje un regalo porque Irene estuvo muy cerca del coronavirus en Berlín. Incluso se hizo su test y recibió todo negativo. Tras varios días de inquietud. Exacto, puedo estar tranquilo, pero no del 100%, Irene. O sea que, Judy, tráeme lo que le trajimos a... Eso, entonces, para estar protegidos aquí, traje Bopla, porque me ha traído papel de plástico. Claro, porque tú vas a estar... que eso es para ti, para un preservativo. Bueno, sí, es 3XL, claro. Sí. Tranquilízate, te puedo enseñar el mensaje de los laboratorios. Es un test negativo. Negativo, ok. Estoy tranquilo. Sí, puedo escupirle al micrófono, el próximo que venga morirá de otra cosa, pero no. Mira, pero si escupes el micrófono y con esa pinta es una buena fantasía, ¿ok? Será en otra sección de YouTube, no en esta. Porque vamos a hablar para los niños y de niños. Es correcto. Que no haya malentendidos. Mayor de 6 años, hasta allí, como Netflix. Así que tenemos hoy un programa muy denso. Vamos a hablar del sistema educativo en Luxemburgo, de qué hacer si venís con niños y en qué edad los niños. Si venís con un niño de 3 años no es lo mismo que si con un niño de 14, 15 años y de las otras opciones, porque no solo está el sistema luxemburgués en Luxemburgo. También vamos a hablar de subsidios. Aquí en Luxemburgo hay gente que se cree que el mejor negocio no es buscar trabajo, es fabricar niños. No, para nada. Tampoco. Todo lo que reluce no es oro, ¿no? Sí. O no es oro todo lo que reluce. Entonces, vamos a hablar de todo eso, pero antes vamos a ir con la primera canción. Claro que sí, vale. Vamos animados. Venga. Profesora. Alumno. Bueno, sí, para los que se hayan perdido la introducción de este programa de hoy, sábado 17 de octubre, pues vamos a hablar del sistema educativo en Luxemburgo, de las opciones, si venís con niños y en general, cuáles son las informaciones así que nos han parecido más importantes, siempre y cuando hay que saber que Jesús y yo pues tenemos una larga experiencia en este tema, porque Jesús, ¿cuántos hijos tienes? Bueno, yo estoy como en Hong Kong, un hijo cada 30 años, todavía no me he llegado a los 30 años. Tiene 33, pero... estoy por ahí entonces. Lleva un poco de retraso. Y yo también, ¿cuántos hijos tengo?
bueno, no sé cuántos has dejado por ahí. Abandonado, ¿no? Tengo 0 patatero. Por lo tanto, pues hemos decidido que somos las personas adecuadas para hablar del tema. No, evidentemente lo hacemos porque nos lo han pedido mucho, entonces, bueno, hemos intentado recolectar la máxima información. Es correcto. Pero aún así vamos a intentar pues tener próximamente, no necesariamente la semana que viene, pero próximamente un invitado que sea experto en el tema, como llevamos haciendo en los programas pasados, en todos los temas que hemos abordado. Y de hecho invitamos a nuestros oyentes, si hay alguien, algún profesor en Luxemburgo o algún experto en sistemas educativos, alocaciones familiares, lo que sea, pero por supuesto que hable en español, pues bienvenido y más que bienvenido. Sí, bueno, yo puedo hablar luxemburgués tranquilamente, pero no sé, Irene. Sí, pero no sé quién lo va a entender. Creo que ni los luxemburgueses. Bueno, pero vamos a hablar de la educación. Tú eres la profesora, yo soy el alumno. Sí, antes de pasar al tema, digamos, al plato principal, quería decir que al final de este programa vamos a intentar contestar a muchas preguntas que nos han puesto en comentario, así que vamos a pasar rápidamente algunas, no todas, claro, si nos da tiempo, y también anunciaremos el tema del programa que viene. Así que va a ser interesante, ¿ok? No se lo pierdan. Y para empezar, pues entonces, lo que queríamos empezar diciendo hoy es que una pregunta que nos han hecho también es que ¿yo debo elegir la escuela para mi hijo o me lo mandan o me dicen a qué escuela lo tengo que llevar? ¿Cómo va eso? Que ya lo dijimos en el programa pasado, pero... Sí, lo volvemos a recordar. Realmente eliges la escuela es donde vives. O sea, si por ejemplo vives en Luxemburgo Centro... Es por comuna. Exacto, te toca la comuna donde vives y es ahí donde vas a dejar a tus hijos estudiando. Y también si por ejemplo vives en las fronteras... Exactamente, los trabajadores fronterizos, que hay muchos, ¿qué pasa con ellos? Ellos tienen que estudiar en el país donde reside. La trabajadora social lo dijo en el programa anterior. Sí, Raquel Quijada lo mencionó. Sí, exacto, que hay muchas, pueden haber muchos mecanismos donde tu hijo puede venir a estudiar a Luxemburgo, pero es caro, es costoso, pues tienes que pagar. En realidad se te asigna una escuela. Sí. La educación en Luxemburgo es obligatoria de 4 a 16 años y es totalmente gratuita. De hecho, es una cosa que queríamos mencionar. Los libros los da la escuela, da también tablet. Da todo el material mono. Yo creo que siempre hay algún tablet. iPads, las nuevas iPads las están dando. Yo recuerdo en mi época me daban era un cuaderno con un indio que se llamaba Cacique. Una pluma y tinta y con eso ya hasta la universidad. Esto es muy fuerte para mí. Han cambiado mucho las cosas, ¿no? Bueno, todo el material lo da la escuela y entonces totalmente gratuita, pero te asignan una escuela. Entonces, si tú después dices, ay no, a mí es que me gustaría que mi hijo fuera a tal escuela, o mi hijo quiere ir a esta escuela porque tiene amigos allí, o yo vivo en Francia, trabajo en Luxemburgo, pero no quiero que mis hijos vayan a la escuela en Francia, sino en Luxemburgo. Entonces, una vez que te sales ya del sistema establecido, puede ser, nadie te va a obligar a nada que tú no quieras hacer, exacto, pero tienes que pagar suplementos. Sí, y es costoso. Eso yo ya no sabría decirlo. Sí, yo tengo la experiencia en mi trabajo anterior que veía, por ejemplo, o mi antiguo jefe me contaba que él tenía sus hijos en una escuela americana aquí en Luxemburgo y era costoso. Eso es otra cosa. Eso es porque la escuela americana, que es la International School, es una escuela privada y muy cara. Sí. Pero tú no, si tú quieres sacar a tus hijos de la escuela que te han asignado, pero es para llevarla a otra escuela pública, a lo mejor no es tan costoso, sí, pero exacto, ya el suplemento no sabemos cuánto vale. Eso sí. Pero bueno, Irene, vamos a empezar desde el proceso de nacimiento. O sea, si imagínate que vengas con un niño o estás pensando tener un hijo. O sea, ¿cómo funciona el tema de la creche, de la guardería? Eso es importante aquí. Eso es muy importante, pero eso te lo has preparado tú. No me preguntes a mí, que yo no lo sé. Yo hablaré después. Sí, porque yo me estoy preparando para tener mi hijo, ¿verdad? Y dicen... Va por las plantas de plástico. Y dicen que para tú tener ese cupo en una creche en Luxemburgo, que es como una guardería, tú debes de tomar la inscripción o reservar el cupo antes del nacimiento del hijo. Pues es que creo que del del hijo o del niño, o de la hija o de la niña. Exacto. Pero es que yo creo que hay lista de espera. Sí, hay lista de espera. Incluso recomiendan que siempre seas, que siempre estés recordándole a la guardería o llamando, escribiéndole, que como que estás presente allí para que ellos no se olviden y no te borren de la lista. Sí, pues bueno, eso también creo que pasa en España, que hay listas de esperas para la guardería, porque bueno, pues hoy en día los padres trabajan, entonces claro, que
qué gran favor nos hacen las guarderías. Bueno, a mí personalmente todavía no, pero nos lo hará, ¿no? Sí, incluso, bueno, las guarderías son muy costosas aquí y incluso el gobierno luxemburgués da algo que se llama el cheque service, que es un cheque que es como de descuento donde los padres terminan pagando realmente una cantidad accesible para el niño. Pero si no existiera ese cheque service, estaríamos hablando más o menos de 1.000 euros mensual, ¿ok? Uy, vale. Entonces, si estás embarazada o si estáis embarazados, hoy en día se dice esto, puedes pensar en inscribiros en una guardería. ¿La guardería también te la asigna a la comuna o la eliges tú? No, la eliges tú. Incluso son muy flexibles. Puedes llevar a tu niño dependiendo del horario que tú quieras. Si quieres que no vaya un día, no va a ir. Simplemente tienes que notificar que el niño no va a ir Si te vas de vacaciones por un largo periodo, también lo puedes notificar y así sucesivamente. Vale, muy bien. Eso es la guardería. Después, ¿qué pasa? Bueno, aquí en Luxemburgo, como he dicho, la escolarización es obligatoria de los 4 a los 16 años. Entonces aquí, pero hay un año de educación precoz, digamos, creo que en España es, ¿no? Parvulito, sí, preescolar, que es facultativa, es a los 3 años. Tú puedes inscribir a tu hijo a los 3 años o no inscribirlo. Exacto. A los 4 tienes que hacerlo sí o sí. Obligatorio. Si no, vas a la cárcel. Pero a los 3 es facultativo. ¿Qué pasa? Que como extranjeros que me estáis viendo, que nos estáis viendo, yo os aconsejo que inscribáis a vuestros hijos a los 3 años si los tenéis aquí en Luxemburgo, porque es un momento, es un periodo, es un año en el que les van a hablar luxemburgués. Sí. Y van a aprender luxemburgués. De los 3 a los 6 años, esos 3 años, el primero facultativo, los 2 otros obligatorios, ahí es donde los niños van a hablar luxemburgués. Incluso en la creche o en la guardería hablan luxemburgués. Ya si tú quieres que tu hijo empiece hablando, no sé, el idioma de casa, español, portugués, lo que haya. Hay muchas guarderías que a lo mejor sabes que van a hablar portugués porque pues las maestras son portuguesas y bueno. Y también incluso en las clases de parvulito, en principio es parvulito, se dice en España, pero bueno, las clases de preescolar. No sé el preescolar. No sé muy bien, yo no fui, pero es algo así. Pero antes de los 6 años, digamos. Si digamos que oficialmente es el luxemburgués. Después, si en la clase pues hay 5 portugueses, 3 venezolanos y 10 españoles, pues no, el niño no creo que vaya a decir, no, yo hablo luxemburgués porque está en el programa. Sí, no. Incluso aquí no hay, bueno, hasta lo que yo investigué, no hay ninguna guardería o creche española. O sea que podríamos crear una. Pero no le pondría parvulito a la creche y a la guardería. Pues sabes que Párvula en Venezuela es un sketch cómico de alguien que es como... Bueno, sería gracioso, ¿no? No. No, pero no sé, yo creo que precisamente aquí los padres que llegan a Luxemburgo consideran como una oportunidad que los hijos que llegan pequeños puedan, digamos, tomar el tren en marcha y aprender las 3 lenguas oficiales de Luxemburgo, porque os puedo decir por adelantado que si sus hijos son pequeños todavía, 3, 4, 6, 7 años todavía, y empiezan aquí en el sistema luxemburgués, van a terminar, cuando tengan el bachillerato, van a terminar con las 3 lenguas oficiales del país, más un nivel de inglés muy, muy satisfactorio. Sí, eso es excelente porque, como siempre lo digo yo, los idiomas abren la puerta en cualquier parte del mundo. Sí. Eso estamos hablando del sistema luxemburgués. Después vamos a profundizar más en lo que las opciones de instituto y esas cosas. Lo que pasa que en Luxemburgo no solo tenemos el sistema luxemburgués. Tú decías antes, hablabas de la escuela americana. Pues existe el International School, también existe el sistema francés. Está aquí en Luxemburgo, es el liceo o la escuela Vauban, que era un personaje francés. Entonces, si quieres que tus hijos sigan el sistema francés, pues los llevas a esa escuela. Pero ¿qué pasa? Que son escuelas privadas. Sí. Entonces, vale. Incluso investigando encontré que existe el sistema alemán luxemburgués, ¿no? También lo vi, si quieres, no sé si eres alemán, pero quieres que tus hijos sigan el sistema alemán, pues. Exacto. Incluso también está la escuela europea, que es para los trabajadores de la Comunidad Europea, pienso. Pues es para los funcionarios de las instituciones europeas y a lo mejor diplomáticos, creo que también. Sí. Después puedes inscribirlos también si, no sé, da igual tu trabajo. Lo que pasa es que para ellos es gratis y a lo mejor para ti, si no trabajas en las instituciones, pues te cuesta un ojo de la cara. Exacto. Mira, y con el ojo de la cara, ¿por qué no escuchamos otra canción, Irene? Venga, sí, porque estamos hablando mucho. Vamos allá. Pero hasta luego, volvemos, ¿eh? Jesús, ¿qué tal?
Muy buena la canción. Sí, me encanta. He estado todas las semanas haciendo deporte con esa. Excelente. Sí. Excelente. Me da mucha energía. Pero bueno, pues seguimos. Hoy estamos abordando un tema muy serio. Últimamente los programas que tenemos, yo creo que nos va a contratar el Ministerio de Luxemburgo o algo, porque estamos salvando aquí a todos los inmigrantes hispanohablantes. Sí, y también a las personas que viven aquí, porque muchas cosas de las que realmente hemos tocado ni yo conocía, y me imagino que muchas personas que nos escuchan y nos ven también. Sí, claro, nos estamos informando mucho para intentar dar la información más clara posible. Y bueno, pues entonces ahora vamos a hablar de manera más concreta de la escuela primaria y de la escuela secundaria en Luxemburgo, porque la gente dirá, vale, el sistema luxemburgués ya he dicho que es gratis, de los 4 a los 16, bueno, el sistema luxemburgués, la escolarización en Luxemburgo, pero además es multilingüe. Entonces tú dices, vale, yo vengo de España, mi hijo tengo a lo mejor 2 hijos, uno con 8, otro con 12 años. ¿Qué va a pasar con esos hijos? Bueno, tú eres experta allí porque tú llegaste con esa edad aquí a Luxemburgo. Yo llegué con 13 años, pero además tengo varios hermanos y hermanas que tenían todas edades diferentes, y entonces pues más o menos sí que, bueno, no que sea experta, pero sí que creo poder dar información. Sí. Claro. Entonces, aunque el sistema, bueno, pues ha cambiado, hay cosas que seguramente habrán cambiado, pero bueno, creo poder dar información útil. Así que empecemos. Tú ya has mencionado la guardería. Sí. Y ya hemos mencionado el parvulito que te ha hecho mucha gracia, el preescolar. También lo hemos mencionado. A partir de los 4 años, obligatorio. 4 años, 5 años, el primer ciclo de preescolar. Y ahí es donde van a tener mucho luxemburgués, sí, en principio. Después, a los 6 años, pues empieza la escuela primaria. Eso es como en España, yo no sé, en Venezuela. Sí, lo mismo. De los 6 a los 12, pues es la escuela primaria. Entonces ahí, en la escuela primaria, desde los 6 años van a empezar el primer contacto, digamos, oficial, con el alemán. No, yo la profesora no, a mí que no me toquen los niños mocosos. Pero no, van a empezar con el alemán. Ok, con el idioma alemán. Con la lengua alemana. Okay. Y ahí es donde, bueno, la gente que, claro, traiga ya el luxemburgués de casa, pues les resultará más fácil. Para los niños, a lo mejor que solo hablan español en casa, pues el alemán es un jarro de agua fría, ¿no? Digo, sí, pero ya, ahí van ya 3 idiomas. El luxemburgués, el alemán y el que hablas en casa. Y el que hablas continúa. En casa. Bueno, entonces vas a tener alemán en casi pues toda la escuela primaria. Va a ser la lengua vehicular. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las asignaturas, matemáticas, conocimiento del medio, deporte, todo eso se supone que es en alemán. Sí, es correcto. Menos la clase de francés. ¿Qué es la clase de francés? Y pobres niños, porque el alemán con los números al revés, el cerebro. Bueno, es que Jesús está aprendiendo alemán. ¿Qué tal lo llevas? Voy bien, pero mira, yo creo que me voy a quedar más pegado que piropo de tartamudo, así, porque tantas cosas en la cabeza ya. Es una lengua difícil, pues sí. Imagínate, bueno, iba a decir, imagínate a los 6 o 7 años, pero en realidad a los niños les resulta más fácil, sí, porque a ellos no les da vergüenza. Entonces, para los padres preocupados, de verdad que a esa edad los niños se lanzan a la piscina y además al ver a los demás niños que también muchos están en el mismo problema, en la misma dificultad, tampoco hablan alemán en casa, entonces todos pues hacen errores y no pasa nada. No pasa nada. Eso es en la escuela primaria. Después empiezan con, digamos, las primeras clases de francés hacia los 9, 10 años. Una cosa que no he mencionado es que la escuela es obligatoria a partir de los 4 años, pero creo que dependiendo de los países, aquí se tiene en cuenta el 1 de septiembre. O sea, el niño tiene que haber cumplido los 4 años antes del 1 de septiembre. Ok. Creo que hay países que no van contando los años académicos, sino los años de calendario. Entonces tiene que ser el 1 de enero. Pero bueno, aquí es el 1 de septiembre. Entonces, hacia los 9, 10 años, pues ya empieza con el francés. Y a los 12 años termina la escuela primaria. Pero antes de terminar de hablar de la escuela primaria, queríamos mencionar una cosa que existe aquí en Luxemburgo, que es la Maison Relais. Sí. La Maison Relais, yo diría que es como de estilo guardería. Es, por ejemplo, cuando los niños o los padres están trabajando durante el día y los niños tienen que salir de clase después de su horario normal, en la tarde como que un autobús los recoge de su colegio y los lleva a un sitio donde los niños puedan hacer sus tareas, pueden practicar los idiomas, incluso allí pueden comer, hasta en el horario donde los padres salen y los van a recoger. Sí, porque aquí en Luxemburgo los martes y los jueves creo que la
la escuela termina antes. Sí, es correcto. No sé por qué, o depende de los días a lo mejor, pero yo sé que hay días que termina antes y a lo mejor a las 12 del mediodía pues ya el niño está ahí libre y más contento con unas castañuelas y con más energía que no sé tú cuando te dopas. Entonces, cuando llegas como 3 cafés. mi mejor ejemplo ha sido mis sobrinos, porque ellos llegaron aquí a Luxemburgo y yo todo lo aprendí, o sea, escuchando a su mamá y a mi esposa de todo este proceso. Y de verdad, a veces los veía un miércoles o un martes en la casa a las 12 y ¿qué estás haciendo de esta hora aquí? No, ya terminamos las clases. Yo, sí, tienen horarios muy irregulares. A veces los lunes, los miércoles y los viernes creo recordar que terminamos a lo mejor a las 4:30, a las 5, pero los martes y los jueves a lo mejor a las 12:30 estabas ahí. Sí. Yo digo, qué mantequilla. En Venezuela o en nuestros países a las 12 es cuando ya tú estabas ahí y el profesor que ¡continúa! Esto no ha hecho más que empezar. Y yo quiero agua. Sí, mis clases son así. Pero no, claro que no. Pero bueno, resulta que claro, los padres, pues los días que los niños terminen antes, los padres siguen trabajando hasta las 4, las 5, las 6 y más a veces. Entonces, ¿qué pasa? Pues que existen esas maisons relais, que son como casas relevo, si traducimos literalmente. Sí. No sé si existirá lo mismo en español. En España yo creo que sí, existe más o menos lo mismo. Entonces, pues allí se encargan de los niños, les dan comer, les ayudan también con las tareas, sí, con los deberes, entonces. ¿Y cuesta algo o no? Bueno, ahí no estoy seguro si hay que pagar algo, pero si debería existir un costo, pienso que es muy bajo mensualmente. Creo que muy bajo. Sí, creo que es muy bajo, que digamos que lo subvenciona la comuna. Sí, entonces, sí, por supuesto. A lo mejor depende de la comuna también lo que pueda costar, pero no es muy... Y entonces llegamos a la escuela secundaria, que se empieza con 12 años. Y hasta ahí, digamos que los niños en la escuela primaria han tenido todos un tronco común. Pero a partir de los 12 años, 13 años, cuando van a ir al liceo, al instituto, ahí los niños que tienen que tomar una decisión. O mejor dicho, los profesores van a tomar una decisión dependiendo de la media del niño. Entonces, ahí digamos que los caminos se separan. Existen varios tipos de escuela secundaria o de educación secundaria. Está lo que es el liceo o la de educación secundaria clásica. Después está la técnica general y ahí dentro hay varios tipos. Está educación técnica o está profesional. Entonces, digamos que el liceo clásico es el que, digamos, ofrece... lo tengo todo preparado aquí, ¿eh? Yo no fui a un liceo clásico. Entonces, pero tranquila, porque igual eres una excelente profesional, ¿ok? No, lo que pasa es, yo explicaré mi caso después, sí, porque yo llegué aquí con 13 años. Entonces, lo que pasa en el liceo, en el instituto clásico, hay opciones como lengua, arte, matemáticas, y después... doctores. Medicina también, ¿no? No, esa es en la universidad. Ah, ok. Estamos hablando del instituto. Ok. El instituto en España es... No, está bien. El instituto, por lo menos en España, es la educación secundaria. Aquí se llama lycée, ¿no? Collège, depende. Pero entonces, clásico es, digamos, donde te van a pedir la media más alta. ¿Y qué pasa? Que está más o menos reservado a los luxemburgueses, porque para entrar en el liceo clásico tienes que hablar sí o sí las 3 lenguas del país. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si tus hijos llegan aquí a Luxemburgo y tienen ya 12, 13 años, que es la edad de ir al instituto, nunca en la vida les van a dejar ir al clásico porque no hablan las 3 lenguas del país. Tienes que hablarlas porque vas a tener asignaturas en las 3 lenguas. Entonces, aunque hables una, aunque hables 2, no te va a bastar. Sí, no te admiten. Sí, y de hecho tienes que, o sea, no puedes chapurrear el alemán, tienes que hablarlo de verdad, porque a lo mejor vas a tener literatura alemana en alemán, entonces, o matemáticas o física en alemán, entonces tienes que hablarlo de verdad. ¿Qué pasa? Que yo llegué con 13 años, edad de ir al instituto, y yo hablaba un español, pero además de Málaga. Entonces... No, por favor, ¿qué pasa esta niña? ¿Qué vamos a hacer con esta niña, por favor, que me tiene desesperada? Bueno. Esa era tu mamá en ese tiempo, ¿no? Sí, me lleva por la calle la amargura. Y nada, entonces cuando llegas con esa edad, pues lo que pasa es que ya directamente dicen, bueno, el liceo clásico no, vamos a ver el técnico. Recordemos que está el técnico y después está el profesional. La diferencia en el técnico, digamos, pues el mismo nombre lo dice, va a ser más técnico. Te van a enseñar asignaturas o, digamos, hay secciones un poco más técnicas. Por ejemplo, está la sección de comercio, donde vas a aprender, pues, contabilidad, por ejemplo. Ventas, la sección de ventas también, ¿no? No sé, sí, a lo mejor, es que no lo sé. Mecánica también. Eso es en la profesional. Ah, ok.
Okay. Entonces, estamos todavía en el liceo técnico. Okay, ando con una ensalada aquí en mi cabeza, ok. No, pero tú no llegaste con edad de ir al instituto. No, entonces no. Es normal. Entonces, sí. Estamos en, digamos, la segunda opción de instituto, que es el técnico, donde, por ejemplo, también puedes elegir administración, sección administrativa, donde a lo mejor pues vas a... yo recuerdo que había niños que estudiaban dactilografía. Te enseñan de verdad a teclear en un ordenador y tienes que hacer no sé cuántas líneas en no sé cuántos minutos y con menos de no sé cuántas faltas. Eso lo aprendí yo con Messenger. Cuando existía el Messenger, el chat, sí, pero ahí aprendí. Ahí nadie controlaba los errores. Bueno, pero fui rápido. Entonces, digamos que es un poco más técnico, pero también es un instituto que te prepara también a la universidad. Lo cual no es el caso con la tercera opción de escuela secundaria, que es, todo esto es en el sistema luxemburgués, y es el profesional, es la escuela secundaria profesional o modular. Ahí es donde vas directamente ya a aprender, te van a enseñar una profesión. Ya te van a enseñar, por ejemplo, mecánica, peluquería, ¿qué más puedes? Carpintería, lo tengo aquí, electricista. Todo esto, lo que es ya una profesión, sales de allí. Cuando haces el bachiller, pues sales con una profesión. No me quieras, como dice. Claro. Y después de ahí, pues ya es difícil ir a la universidad. Creo que no puedes ir a la universidad. Cuando el liceo clásico, el liceo técnico, sí te dejan ir a la universidad. Pero nada es imposible. Y puedes tener oportunidades en tu vida que te permiten entrar a la universidad, Irene. Eso tienes que decirlo. Sí, claro que sí, por supuesto. Y de hecho tenemos una universidad también en Luxemburgo. Sí. Que queremos también hablar del tema. Sí, pero vamos a hablar más adelante. Sí. Ok, entonces vamos con la próxima canción, Irenita. Vamos con la próxima canción. Lo único que quería decir antes de la próxima canción, en Luxemburgo nos sorprende cuando llegan los hijos a casa diciendo que han tenido un 50. 50, una super nota, porque las notas en Luxemburgo son sobre 60. Okay. No son sobre 100, no son sobre 20, no son sobre 10, son sobre 60. Y a partir de 30 pues es un aprobado. Pero a partir de 45 se considera que es una muy buena nota. Súper dotado. Eso es a partir de 58. Venga, vamos con una canción. Esa carita que tienes tú. Sí, precisamente hoy tengo una cara que no veas. Bueno, estamos aquí con este tema interesante, Irene, de verdad, de la educación en Luxemburgo y de los niños, porque muchas personas que hoy residen aquí, que son, inmigrantes o personas que están pensando en venir, están creyendo o queriendo saber cómo el gobierno luxemburgués se prepara para, por ejemplo, recibir a todas esas niños que no conocen ningún tipo de pues qué bueno que mencionas eso, porque precisamente no lo hemos dicho todavía. La gente estará muy preocupada diciendo, vale, pero en concreto, ¿qué pasa con mi hijo que solo habla español? Exacto. Y llega a una escuela, a una clase? Bueno, yo como a los 4 todavía no hablaba español. Yo empecé a hablar como a partir de los 12, que fue que me dieron en la espalda pero habla. ¡Ay, que hay que hablar! Pues eso se avisa, hombre. No, pues digamos que Luxemburgo es un país, yo creo, tampoco puedo comparar, pero es un país muy bien preparado para recibir a los niños, a los extranjeros en general. Me parece que es un país muy preparado. Y en las escuelas hay lo que se llama clases d'accueil, que es clases de acogida, literalmente clases de integración, sí, donde pues están los niños, los recién llegados, que todavía no hablan la lengua. Entonces, si llegas a la escuela primaria con edad, pues eso, de escuela primaria, y no hablas ninguna de esas lenguas, pues digamos que vas a tener clases intensivas de apoyo de lengua para que poquito a poco puedas integrar cada vez más tiempo la clase normal con los demás niños. ¿Y tú cuando llegaste, Irene, cómo fue ese momento de integración? ¿Te sentiste bien? ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Pues lo que pasa es eso, que al estar en una clase de acogida así, donde todos están en la misma situación, yo llegué con 13 años, entonces para mí la escuela primaria pues no fue una opción, llegué directamente a un liceo técnico. Y después pues yo estaba en una clase a lo mejor con 20 personas, pero éramos todos extranjeros de una parte del mundo diferente, y no teníamos ninguna lengua en común. En mi clase había rusos, había españoles, había estadounidenses, había portugueses, por supuesto, de Serbia o de ex Yugoslavia, y no teníamos ninguna lengua en común aparte del francés que íbamos aprendiendo cada día más. Entonces, las 2 primeras semanas fueron francés intensivo, solo clases de francés, solo francés. Y después empezamos a tener matemáticas, historia, pero todo en francés. Pero también son profesores preparados para eso, para dar clases a niños que a lo mejor van a entender 3
palabras de la frase que tenga 15. Y Exacto. lo saben y son muy pedagogos y son, bueno, yo de verdad, yo recuerdo mi época de instituto aquí en Luxemburgo como una de las mejores de mi vida. En serio, gente de verdad muy preparada y muy, no sé, con muchas ganas de ayudar y muy consciente. Por ejemplo, yo lo veo con mis sobrinos que ellos cuando llegaron ya estaban terminando el ciclo de alemán y les iba a tocar francés. Entonces lo que hizo el colegio era que veían la mayoría en francés, pero también eran partícipes de algunas clases en alemán. Entonces como que estaban en esos dos mundos allí entrando. Entonces era bien porque, o sea, estaban aprendiendo una lengua bien a la perfección y estaban como que adaptándose a la otra. Y también les daban la oportunidad de adaptarse a la otra. Sí. Y bueno, ahora ustedes los ven y un orgullo porque hablan muchísimos idiomas. Sí. Eso también les pasará cuando vean a sus hijos hablar en todas las lenguas que uno dirá, pero no olviden el español, por favor, que todavía tenemos que comunicar. Sí, exacto. Bien, pero eso hemos hablado pues de la escuela primaria, de la escuela secundaria, aunque se nos habrán escapado muchos detalles, pero la verdad es que estaréis notando hoy que estoy hablando súper rápido, pero es que tenemos tanta información que dar y es un programa muy denso. Pero ahora te dejo hablar. Tú vas a hablar de la universidad. Sí, de la universidad de la vida, la universidad de la uni.lu, que es la universidad que tenemos en Luxemburgo. Sí, Luxemburgo solamente tiene una universidad y no sé si es que hay mucho monopolio o no sé qué pasa, pero de verdad solamente tiene una sola universidad y lo que se ve allí es como que economía, algunas carreras de ingeniería también, pero todas esas carreras de medicina que se pueden estar preguntando a las personas, diría yo, por ejemplo, otras carreras como que contabilidad o... Bueno, lo que yo estudié, por ejemplo, que era traducción e interpretación, no lo puedes estudiar aquí. Exacto, entonces tienes que ir a las afueras como... Bueno, tradicionalmente los estudiantes luxemburgueses lo que hacen es cuando terminan el BAC, que se dice aquí el BAC, el bachillerato, ¿no? La selectividad, y después se van pues a uno de los países vecinos o a lo mejor más lejos. Hay algunos que se van a Estados Unidos, a Inglaterra, se van a estudiar a la universidad. Como ya hablan la lengua, pues así de fácil, ¿no? Es correcto. De Alemania, Francia, Bélgica, incluso Suiza. Hasta ya se van y no vuelven más a Luxemburgo porque es verdad. Los luxemburgueses vuelven. ¿Tú crees? Sí, los luxemburgueses vuelven a casa de mamá y papá. Sí, vuelven. Bueno, tenemos un ejemplo, Irene, que fue a Bruselas y volvió. Bueno, yo fui a Rusia y volví también. Es correcto. Sí, hacía mucho frío allí. Tú también eres mitad español y mitad luxemburguesa. Entonces, el corazón luxemburgués te atrajo aquí. Soy luxemburguesa de adopción, pero mi sangre es española. Venga. Como si no se escuchara. Mira, pero interesante este tema porque también al entrar a la universidad piden muchos requisitos. Por ejemplo, uno de los requisitos más importantes ya cuando eres mayor, por ejemplo, en mi caso que yo llegué aquí con 27 años, la homologación de los títulos. Tema importante, ¿qué tuviste que hacer? Bueno, por ejemplo, eso es interesante para cualquier profesional que haya en Luxemburgo. ¿Por qué? Porque en Luxemburgo te dicen o te homologan o te reconocen el título, o las dos. ¿Ok? Porque un ejemplo exacto, abogados y médicos. Te pueden homologar el título, pero no te lo pueden reconocer. Entonces, significa que tienes que hacer unos estudios extras para que pueda ser reconocida tu profesión en Luxemburgo y que puedas ejercer. Al ser las leyes tan diferentes. Pues, pero, por ejemplo, en mi caso yo estudié administración de empresas y tiene que ver con contabilidad y homologado y reconocido. O sea, los números son una lengua universal. Y más aquí en Luxemburgo. ¿Por qué? Porque los colegios tienen mucho hincapié en las matemáticas y en los idiomas. Sí. Que eso lo tenemos que recordar. Sí. Pero una de las entes que tienes que ir para homologar tu título es el Ministerio de Educación Superior o el CEDIES, ¿no? CEDIES. CEDIES. Sí. Es CEDIES. Sí, bueno, lo ven allí bajito en nuestra... En la barra de información ponemos vamos a recordar todas las páginas web. Y allí, bueno, tú tienes que llenar un formulario, tienes que llevar tu diploma con copia conforme de la comuna, tienes que llevarlo traducido. Una traducción jurada. Yo soy traductora jurada. Si hace falta. Sí, exacto. Si vienes a un país que habla español. Hay que traducir el diploma. Así que sí o sí. Información en la barra de información. Exacto. Y esperen el código de promoción Halloween. 5% de descuento. Y una calabaza. Y también.
Y también en la noche en OnlyFans. No, eso ya sube el precio. No, bueno, entonces, ya que mencionabas CEDIE, porque es también el organismo que da becas. Y es que Luxemburgo es un país que da unas becas que te de la silla. Da unas becas que verdaderamente te permiten como estudiante ser más o menos independiente económicamente de tus padres, que a lo mejor no te pueden ayudar o lo que sea. Entonces, dependiendo de la situación familiar, por supuesto, hay simuladores, hay calculadores en internet donde tú puedes más o menos dar datos sobre tu situación y te dicen cuánto vas a recibir de becas. Pero más o menos por año escolar puedes llegar a de 4.000 a 7.000 por ahí. Puedes llegar a tener euros por año escolar. Y también te devuelven la mitad de la matrícula de la universidad. Si has pagado 1.000 euros, pues te van a devolver 500. Y también eso es beca, pero el mismo monto de beca, que es para ti, te la dan como préstamo. O sea, hay un banco que te va a dar, si te dan 4.000 euros de beca, pues el banco te va a dar 4.000 euros de préstamo, que vas a empezar a devolver 1 año o 2 años después de haber terminado tus estudios. Exacto. Y con una tasa de interés súper baja, no sé si es 2%, es una cosa así. Sí, ok, interesante. Incluso también para posgrados he visto yo. Claro, también para doctorados. Sí, ya son otros montos a lo mejor, pero no doy más datos porque de verdad que depende mucho de la situación familiar y todo, y lo único que hace falta es tener un domicilio en Luxemburgo, y creo que tus padres tienen que haber trabajado en Luxemburgo o una cosa así. Hay, por supuesto, algunos criterios, pero bueno, al ser... Y hablando de estas becas, Irene, hay ayudas que hay del gobierno luxemburgués. Pero eso es un tema muy grande que vamos a tener que tocar después de una canción, bueno, porque si no ya se nos muere aquí la audiencia. Vamos para allá. Pero volvemos. Y vamos a hablar pues entonces de los subsidios que da el gobierno luxemburgués cuando tienes hijos. Hay varios tipos. Está lo que se dice les alocación familiar, los subsidios familiares. Está también las alocaciones de la vuelta al cole, de la rentrée escolar. Y bueno, hay otras más. Está, por ejemplo, un subsidio que te dan al nacer el hijo. Sí. Y también hay uno postnatal y prenatal. ¿Sabes qué? Antes que te interrumpa, decía en Luxemburgo que, bueno, hace muchísimos años atrás, diría yo 10 años atrás, el gobierno luxemburgués regalaba a aquella madre dadora de luz a su hijo una cantidad de 5.000 euros de regalo por dar a luz. Ay, no, ahora mismo no. Ahora la ayuda del nacimiento prenatal, postnatal y del nacimiento, esas 3 partes, que de hecho para cada una tienes que rellenar los criterios, es de 1.740, una cosa así. Pero bueno, hablemos de las 2 que nos interesan, que es el subsidio familiar y el subsidio de cuando empieza el colegio, cada año cuando empieza el colegio. Entonces, el subsidio familiar por cada hijo, más o menos, lo simplifico mucho porque es muy, muy complicado, pero por cada hijo más o menos es 265 euros al mes. Hasta la mayoría de edad. Cuando cumples 18 ya se terminó. Aquí hay que ganar el pan como un hombre hecho y derecho. Pero están buenos. En el pecho. Y eso es más o menos así. Y después está las condiciones, pues más o menos hay varias, pero que el hijo tenga una residencia efectiva en Luxemburgo. O sea, que tenga residencia y de verdad esté viviendo en Luxemburgo. Y después la segunda ayuda es la alocación de rentrée scolaire, cuando empieza el colegio, cada año cuando empieza el colegio, más o menos en el mes de agosto, y no hay que solicitarlo, es automático. Sí. Pues para los niños que tienen más de 6 años es 115 euros por año escolar. Y para los niños de más de 12 años es 235 euros. Incluso el gobierno luxemburgués da un bono a todos aquellos niños inteligentes que puedan superar el promedio, pero eso lo pagan por comuna. O sea, hay comunas que no dan ese bono de incentivo porque eres un buen estudiante. Al final del año, según las notas, si has tenido muy buenas notas, y eso yo lo viví, pero no sé si habrá cambiado. Si has tenido más de 50 o tal, pues el gobierno o la escuela te da un bono a lo mejor de 50 euros para una librería o una tienda que tú elijas, y tú vas y te compras lo que quieras. Sí, ¿no? Y creo que hasta más. Puede ser más, 100 euros. Y el conservatorio yo sé que también lo da, depende. Sí. Entonces, por ejemplo, en mi país me daban una empanada y un bate para que fuera a jugar pelota. Ya pues digo, ya. Una pata en el culo. Bueno, entonces muy rápidamente eso han sido los subsidios. Hay más, también hay una ayuda, por ejemplo, para los niños discapacitados, pero en fin, eso más bien a lo mejor haremos que venga alguien. Sí, un experto. Un experto, porque la verdad es que como no sabemos. Sí. ¿Y qué queremos
queríamos tocar también justo antes de terminar, creo que hemos contestado a muchas preguntas que nos han hecho, pero si queda algo, pues en comentarios siempre, por favor, no olvidéis, si os ha gustado el vídeo, si os parece que hacemos pues un trabajo digno de ser recompensado, lo único que pedimos es un like. Y que te suscribas, por favor. Y que te suscribas, que nos ayudas mucho y nos comentas, nos dices que te gusta, que podemos mejorar. Siempre con educación, pues aceptamos la crítica, por supuesto. Sí. Y bueno, lo último que nos queda decir es de qué vamos a hablar la semana que viene. La próxima semana vamos a hablar del tema de la salud y va a estar aquí un experto. Un médico. Es correcto. Venezolano. Es correcto. Pues nada, esperemos que estén allí en esa cita del sábado que viene y el sábado que viene, o si no podéis seguirnos por la radio los sábados de 11 a 12, pues sabéis que estamos también en YouTube, en ebooks, como Despertar Luxemburgo, pero también en Facebook, Instagram y TikTok como despertar.radio Latina. Y pues muchas gracias por estar ahí una semana más. Gracias a ti, Jesús. Gracias a tu querida esposa, Judith. Me siento hoy halagado porque estoy al lado del asistente de Iron Man. Y mire, si les gustó el color rojo en los labios de Irene, por favor comenten, ¿vale? Que no es todos los días. Eso no hace falta que lo Bueno, pongáis. todas las noches sí, en OnlyFans. Bueno, Irene, entonces hasta el próximo sábado. Bien, has aprobado la asignatura. Vaya. Pero el sábado que viene, examen. Así que estén atentos. Un beso Chao. y hasta pronto.